Las pirámides. Algunas como esta, enormes y majestuosas. Las más duraderas fueron construidas con sólidas piedras. Piedras que han guardado un secreto durante miles de años. Solo hasta ahora, aunque parezca increíble, se ha logrado resolver el antiquísimo misterio de estas piedras egipcias. Soy Walter Broderick y pertenezco a un pequeño equipo de investigadores independientes interesados en buscar respuestas a algunos de los enigmas del pasado. En la actualidad nos hemos enfocado en el misterio que encierran estas piedras egipcias, pues encontramos que la mayoría de la gente tiene un concepto equivocado acerca de ellas. Cree que las pirámides fueron construidas de una manera que, bien examinada, resulta imposible. A generaciones de niños de colegio se les ha pedido imaginar vastos ejércitos de esclavos egipcios que tallaban las piedras en lejanas canteras, las jalaban hasta aquí al lugar de las pirámides y luego las elevaban hasta colocar cada una en su sitio exacto. Pero, ¿cómo podría haberse hecho esto en realidad? La Gran Pirámide tiene aproximadamente 2,5 millones de bloques de piedra. Casi todos pesan por lo menos 2 toneladas y hubieran requerido unos 60 hombres para jalar cada uno. Pero algunos pesan hasta 70 toneladas, y esos se encuentran no en la base de la pirámide, sino a 40 metros de altura. Sin el uso de ruedas, se habrían necesitado más de 2,000 hombres para jalar cada una de estas piedras hasta arriba. ¿Cómo lograron construirla en tan solo 20 años, que fue lo que reinó el faraón Keops? Para lograrlo, habrían tenido que colocar en su sitio por lo menos 400 bloques diarios a partir del día en que el faraón asumió el trono. Cientos de miles de esclavos trabajarían simultáneamente, hombro a hombro, en el espacio equivalente a una cuadra en una ciudad moderna. Lo cual no habría sido factible. En semejantes condiciones, los hombres no habrían podido moverse. Entonces, ¿cómo fue construida la Gran Pirámide? ¿Cómo podrían haber cortado estas piedras, que son extremadamente duras, con solo las herramientas más primitivas? En el mejor de los casos, habrían tenido una sierra de cobre, algo parecido a esto. No voy a llegar muy lejos. ¿Y cómo transportaron piedras tan grandes cuando aún no se conocía la rueda y por tanto no existían poleas para elevarlas en el aire? ¿Cómo hizo una civilización sin metales duros para tallar los millones de bloques de la Gran Pirámide, ajustándolos a solo 10 tamaños exactos para que al colocarlos se pudiera evitar la formación de juntas verticales en toda la estructura? Por fin se ha encontrado la respuesta. Esta es la entrada original a través del gran muro que una vez encerraba completamente la
pirámide escalonada, aquí en Saqqara, considerada la más antigua de todas. De modo que es aquí donde uno puede comenzar a estudiar las técnicas empleadas en la construcción de las pirámides, algo que ha sido un enigma para la humanidad durante siglos. Las pirámides han sido objeto de estudio por cada nueva generación de egiptólogos, escudriñadas y examinadas una y otra vez debido a su capacidad para iluminar la historia temprana de la humanidad. Sin embargo, y a pesar de tan largos y exhaustivos estudios, muchos misterios quedaron sin resolver y muchas preguntas sin respuesta. Hasta ahora, nadie había encontrado una respuesta convincente a una pregunta aparentemente sencilla: ¿cómo fueron construidas las pirámides? Es muy extraño que las más imponentes de todas estas montañas hechas por el hombre no fueron las últimas en construirse, sino las primeras y más antiguas. Asombrosa por su perfección, la complejidad de su diseño y también por sus gigantescas proporciones, tiene la altura de un edificio de 60 pisos. La Gran Pirámide de Keops se encuentra al lado de la moderna ciudad de El Cairo. Como ya lo hemos dicho, el faraón Keops hizo construir la estructura completa durante el lapso de su reinado, es decir, en menos de 20 años, hace aproximadamente 5.000 años. La única pirámide comparable como logro de diseño y construcción es esta, la primera que se construyó, la pirámide escalonada, levantada aquí en Saqqara unos 100 años antes de la Gran Pirámide. Una pista fundamental sobre cómo se construyó la Gran Pirámide estaba presente aquí todo el tiempo en la pirámide escalonada, pero los egiptólogos no la habían encontrado. Simplemente quedaron perplejos ante el misterio sin poder hallar una respuesta satisfactoria. Parece que no estaban buscando en el lugar correcto. Los que examinaban las piedras de las pirámides eran arqueólogos, historiadores, ingenieros y arquitectos. Cuando estas piedras fueron sometidas al ojo analítico de otra clase de científico, comenzaron a revelar su secreto. El primer hombre en proponer una solución razonable fue Henri Le Chatelier, químico, ceramista y metalúrgico nacido en Francia en 1850. A comienzos del siglo XX, observó que la famosa estatua de Kefren no tenía en su superficie marcas de las herramientas con las que pudo haber sido tallada. Sin embargo, fue hecha de diorita, una de las piedras más duras que existe. Y en una época, además, cuando los artesanos no poseían sino cinceles de piedra o de cobre, Le Chatelier concluyó que con herramientas como esas no hubiera sido posible tallar semejante obra maestra. Sospechó entonces que no había sido tallada, sino moldeada con piedra aglomerada, así que empezó a examinar otras estatuas. Se concentró en unas aparentemente esmaltadas, cortó secciones de ellas con una sierra de diamante y encontró que el esmalte no era una capa aplicada a la superficie, sino parte integral del material en el que estaba hecha la estatua.
opinó que fueron moldeadas en algún tipo de material sintético y no esculpidas en piedra natural y luego esmaltadas. En tiempos más recientes, en Saint-Quentin, cerca de París, otro francés, el Dr. Joseph Davidovits, retomó el estudio donde lo había dejado su predecesor. El Dr. Davidovits es un científico célebre por sus investigaciones en un ramo de la química que estudia polímeros, materiales naturales hechos de moléculas compuestas a temperatura ambiente. Ha enseñado en varias universidades de los Estados Unidos, ha publicado 2 importantes estudios sobre las pirámides y ha patentado una serie de productos para la manufactura de cementos y concretos. En 1998, el profesor Davidovits recibió la condecoración Chevalier de l'Ordre National du Mérite del Estado francés por su labor investigativa y sus numerosas patentes en la producción de cementos. Siguiendo los pasos de Le Chatelier y armado con sus conocimientos químicos y su especialización en cementos y piedras aglomeradas, el Dr. Davidovits empezó a estudiar los materiales con los que se hicieron las pirámides. ¿Cómo pudieron tallarlas?, se preguntó, y tan perfectamente, con las herramientas primitivas de las que disponían aquellos trabajadores del antiguo Egipto. En el mejor de los casos, tenían que haberlas cortado con serruchos de cobre. Ahora bien, el cobre es un metal blando que no sirve para atajar duros bloques de piedra caliza como los que se utilizaron para construir las pirámides. El profesor Davidovits quedó convencido de que un examen más detallado de esos mismos bloques podría resolver el enigma. Parece haber acertado. En todo caso, encontró evidencia que sugiere que los bloques de caliza no eran piedras cortadas, sino bloques artificialmente aglomerados que al secar tienen toda la apariencia de piedras naturales. Los bloques de las pirámides son de roca caliza, una piedra formada por los sedimentos de esqueletos y de conchas fosilizadas. Estos restos fosilizados se encuentran normalmente sedimentados en capas horizontales. Sin embargo, en las piedras de la Gran Pirámide los encontré mezclados hacia todas las direcciones en un revoltijo al azar, como si hubieran sido mezclados artificialmente. Otro fenómeno que observé en los bloques fue la presencia de burbujas de aire junto con fibras orgánicas, quizás pelos, materiales extraños jamás encontrados en caliza natural. Un fenómeno que solo se explica si las piedras fueron fabricadas por el hombre. Algo más me intrigaba. Si las piedras fueron talladas, como cree la mayoría de las personas, ¿dónde están los desperdicios y fragmentos de los bloques rotos? La caliza es una piedra que con frecuencia se parte cuando es cortada. 25 millones de toneladas de bloques de caliza tendrían que haber producido millones de bloques quebrados. Sin embargo, no se ha encontrado ni rastro de ellos. ¿Dónde están?
confirmar aún más su sospecha de que las piedras de las pirámides fueron moldeadas artificialmente, el Dr. Davidovits descubrió una pista clave no muy lejos de su casa. Fue en el Museo del Louvre, en París, donde se preserva la estela de Irtisen. Los textos grabados en esta vieja piedra, aunque no datan de la misma época de la construcción de la Gran Pirámide, son muy antiguos. Fueron inscritos hace 4.000 años. Esto es la estela funeraria y autobiográfica de un maestro artesano de la casta sacerdotal de nombre Irtisen, quien vivió 2000 años antes de Cristo. En ella afirma que posee un conocimiento secreto para fabricar estatuas de piedra, no tallándolas, sino fundiéndolas en moldes. Irtisen dice que usaba una mezcla de materiales que se endurecían dentro de los moldes, permitiéndole reproducir cualquier tipo de objeto, un material que el fuego no podía consumir ni el agua diluir. Lo cual sugiere que Irtisen utilizaba una especie de pegante químico que se podía mezclar con ciertos minerales y vertir en un molde y de esta manera producir estatuas de piedra. El profesor Davidovits había empezado a elaborar su tesis y estaba muy contento de haber encontrado este indicio. Con la aprobación entusiasta de unos distinguidos egiptólogos, redactó su propia versión del texto, traduciendo las palabras del maestro artesano. Finalmente, el profesor Davidovits iba a desenredar el misterio de cómo se hicieron las pirámides, mediante una lectura cuidadosa e innovadora de los jeroglíficos que están tallados en la superficie de esta roca. Esta roca se conoce como la Estela de la Hambruna y ocupa su sitio original aquí en la isla de Sehel, sobre el río Nilo. Su texto aparece, como pueden ver, en jeroglíficos, ocupando 32 columnas que deben leerse de derecha a izquierda. Las primeras columnas tratan de la hambruna que ocurrió durante el reinado del faraón Djoser, cerca de 3000 años antes de Cristo, antes del reinado de Keops. Los jeroglíficos relatan la siguiente historia. Por muchos años, el Nilo crecía hasta inundar las llanuras a su alrededor, convirtiéndolas en suelo apto para la agricultura. Sin embargo, durante 7 años en el reinado de Djoser, el río no creció, así que los cultivos no prosperaron, la tierra seca se volvió estéril y hubo en consecuencia una gran hambruna por todo el país. Pero el interés del profesor Davidovits se enfocó no tanto en los pasajes históricos sobre la hambruna, como en aquellos que describen una fórmula química empleada en tiempos antiguos por un sacerdote, el sabio Imhotep, para fabricar bloques de piedra aglomerada. Esta estela se descifró originalmente en 1889, pero debido a las limitaciones del conocimiento científico en aquella época, el pasaje que contiene la fórmula fue malentendido, o al menos no bien traducido. Ahora, el profesor Davidovits, con sus conocimientos de la química, ha podido descifrar su verdadero sentido.
En esta sección de la Estela, conocida como las revelaciones de Imhotep, una de las palabras más significativas que descifré y entendí es Ari-Kat, un compuesto de dos jeroglíficos que forman un solo adjetivo. Ari es el participio pasado de un verbo que significa trabajar con o dar forma, simbolizado por un ojo y una figura humana sentada, que indica que el trabajo es hecho por el hombre. Al añadir una segunda palabra, kat, los dos brazos alzados y el semicírculo, se le agrega el sentido de algo creado. Ari-Kat es algo fabricado por el hombre. Y cuando se asocia con los minerales, como en este caso, significa algo procesado o hecho sintéticamente. Ahora el profesor Davidovich estaba seguro de que su teoría era correcta. La respuesta al enigma de las pirámides se encontraba en su ramo particular de la ciencia, la química, o más bien, para darle su nombre antiguo, la alquimia. Y el alquimista en cuestión era el gran Imhotep. El padre de Imhotep era el arquitecto del faraón, un noble hereditario que pudo determinar el destino de su hijo. Decidió matricularlo en el sacerdocio, y a una muy temprana edad, la madre de Imhotep llevó a su hijo por el río Nilo hasta su nuevo hogar en el templo de Anú. Fue allá, en ese centro de ciencia y religión, en su gran biblioteca, donde Imhotep empezó a aprender el significado de los símbolos, a leer y escribir en el lenguaje de los jeroglíficos. Con el transcurso del tiempo, estudió diseño de templos, además de técnicas constructivas, geometría, medicina y todo lo que los sabios sacerdotes habían entendido sobre la estructura del universo. En las noches, aprendió cómo ubicar la posición de la Tierra en el mapa de las constelaciones y a calcular el paso del tiempo mediante una lectura de las estrellas. Un buen día, su mentor decidió que ya había alcanzado un grado de sabiduría tal que merecía ser ascendido y entrar al segundo sector del templo, donde iniciaría su entrenamiento en asuntos de alquimia. Los más experimentados alquimistas trabajaban allí, aglomerando la piedra para moldear las vasijas sagradas. Había llegado el momento para que Imhotep rindiera homenaje al dios Num, el dador de las formas y creador del cuerpo humano, a quien todas las vasijas eran ofrecidas. En ese momento debía jurar que únicamente transmitiría a su sucesor los conocimientos secretos sobre la química que estaba a punto de recibir. Solo un sacerdote científico podía fabricar vasijas de piedra, por ello gozaba de un estatus especial. Sus conocimientos le permitían darle forma a la piedra y la piedra era el símbolo de lo eterno. Ahora Imhotep pertenecía al cerrado círculo de los que sabían usar las sustancias químicas transformadoras. La primera de todas, una muy abundante en Egipto, la sal de natrón, un mineral cristalino que reacciona fácilmente con la mayoría de las sustancias conocidas.
El natrón es una sal que es en realidad carbonato de sodio. Abunda en el desierto y en Wadi el Natrón. Los alquimistas egipcios lo utilizaban para catalizar la reacción química entre diferentes minerales silíceos. La sal de natrón también se usaba para hacer el pan sin levadura, que era el alimento nacional, para momificar, ya que preserva la carne por mucho tiempo después de haber cesado las funciones vitales. La sal de natrón jamás perdió su valor sagrado. En el Talmud simboliza la Torah o la ley, y en la Biblia es el símbolo de la alianza entre Yahvé y el pueblo elegido. Luego Imhotep aprendió que existía otra sustancia transformadora, la cal, un mineral que actúa como un pegante. Aprendió que para producir la cal había que quemar y reducir a cenizas rocas como la caliza y la dolomita, formadas por los restos sedimentados de los organismos marinos. El fuego oxida y convierte la roca en un residuo polvoriento, y eso es la cal. Las cenizas de leña también son ricas en cal, y los sacerdotes establecieron la costumbre de recibir como ofrenda las cenizas de las cocinas de todo Egipto. Luego Imhotep descubrió algo extraordinario. Cuando la cal se mezcla con sal de natrón en agua, se produce una tercera sustancia, mucho más corrosiva, que causa una fuerte reacción química y transforma a los demás materiales. Había encontrado lo que conocemos hoy como soda cáustica. Cuando Imhotep mezcló la sal natrón y la cal en el agua, se inició una fuerte reacción química. El natrón se disolvió en el agua y las partículas de cal se dispersaron, quedando en suspensión, produciendo soda cáustica. Todo mineral silíceo que contenga agua en su estructura reacciona fácilmente con la soda cáustica, formando silicato de sodio, lo que los antiguos llamaron vidrio soluble. El vidrio soluble, mezclado con los minerales azules, la turquesa y la crisócola, producen un pegante especial, un cemento basado en agua, usado para moldear vasijas y estatuas en piedra. Este cemento egipcio era un pegante muy poderoso que integraba al aluminio y los sílices en un nuevo compuesto, un mineral sintético llamado zeolita, que tiene toda la apariencia de roca natural. Como ya veremos, no pasaría mucho tiempo antes de que los sacerdotes egipcios llevaran esta técnica a su conclusión lógica. Pronto estarían produciendo ya no pequeñas estatuas, sino inmensas montañas artificiales de piedra. Veníamos hablando de Imhotep, el sacerdote y alquimista del antiguo Egipto. Ahora bien, los conocimientos que había adquirido hasta entonces solo le permitían moldear pequeñas vasijas sagradas que parecían hechas de piedra natural. Era un logro impresionante. Sin embargo, todavía le faltaba mucho por recorrer. Tenía que descubrir cómo aplicar estos conocimientos en una escala masiva para poder construir un eterno tabernáculo para su Dios. Un monumento gigantesco de piedra, ya que para los egipcios la piedra simbolizaba la eternidad. Imhotep intuía que la solución estaba en reproducir el pegante mineral usado por la naturaleza para solidificar los restos de organismos marinos en la formación de rocas calizas muy duras, capaces de resistir presiones enormes, un sol inclemente
y unas lluvias recias durante millones de años. Sus investigaciones lo llevaron a encontrar en Saqqara dos clases diferentes de estratos de caliza que contenían conchas y arcilla. Una caliza de roca durísima, imperecedera. La otra, una caliza muy blanda, que se deshacía fácilmente bajo presión o al humedecerla con agua. En el borde de la plataforma de Saqqara encontré dos tipos distintos de piedra caliza. La primera es un material muy duro, capaz de resistir al sol, lluvia y presión. Y en el medio encontré un material muy blando, que se puede desagregar muy fácilmente. Este puede ser el material requerido en el proceso de reaglomeración del bloque de piedra caliza. Cuando Imhotep aplicó agua a la caliza blanda, se deshizo, dejando una greda blancuzca y arcillosa con los restos de los organismos marinos en el fondo. Solo le faltaba encontrar cuáles sustancias debía agregar para endurecer la greda de nuevo y así formar bloques que tuvieran la misma consistencia compacta y dura de la caliza imperecedera. Seguramente Imhotep experimentó con varias sustancias hasta que mezcló esa greda de caliza suave con soda cáustica. Eso desató una reacción entre la greda y la cal, que produjo un poderoso pegante. La soda cáustica es un alcalino muy agresivo que ataca la arcilla, transformándola en una roca llamada zeolita o feldespato. El mismo pegante geológico que normalmente necesita miles o tal vez millones de años para formar una piedra, consolidaba y solidificaba conchas y demás agregados en cuestión de 24 horas. Y se demoraba unos 30 días más hasta secar completamente. Esta mezcla se endureció formando un bloque altamente resistente. Imhotep pudo presentar un bloque de piedra artificial a su soberano, el faraón Djoser. No era muy grande, pero como adelanto científico, era enorme. Imhotep había inventado el Arikat, la tecnología para moldear piedras que utilizaría en la construcción de la primera pirámide. Esta, la pirámide escalonada, diseñada y construida bajo su dirección durante el reinado del faraón Djoser. Con el tiempo, la antigua alquimia de Imhotep se perdió, para ser reinventada 5.000 años después por el profesor francés Joseph Davidovich en su laboratorio de Saint-Quentin, cerca de París. El profesor Davidovich se sentía tan seguro de la fórmula que había descubierto en la estela de la hambruna que se puso a fabricar una piedra artificial tal como lo había hecho el gran Imhotep tanto tiempo atrás. Su experimento fue un éxito. Decidió fabricar una piedra más grande, de las mismas dimensiones de aquellas que se ven en la pirámide de Keops. Siguiendo la receta de Imhotep, el profesor produjo un bloque de 2 toneladas. Hemos estudiado esta roca y a esta escala y en estructura microscópica aparece exactamente como una roca natural, una caliza fosilífera.
Si el profesor Davidovich tiene razón al afirmar que los antiguos egipcios habían desarrollado tan sofisticada tecnología, entonces, ¿por qué no llegó hasta nuestros días? El cemento Portland, como lo conocemos, no se inventó sino hasta el inicio del siglo XIX. ¿Cómo se perdió la fórmula de los egipcios? ¿Y por qué? No lo sabemos, pero es un error suponer que las tecnologías y las innovaciones más recientes son necesariamente superiores a las antiguas. Muchos son los descubrimientos científicos de tiempos antiguos que se perdieron para luego ser reinventados. La explicación propuesta por el Dr. Davidovich todavía no ha sido aceptada universalmente por los egiptólogos. Muchos siguen propagando la imagen de cómo miles de esclavos jalaban las piedras a los sitios de las pirámides para luego elevarlas mediante rampas. Pero si el Dr. Davidovich tiene razón, y todo parece indicar que sí la tiene, entonces su hallazgo va a tener grandes repercusiones. La egiptología, como ya se ha dicho, es una ciencia relativamente nueva. Algunos dirían que aún está en su infancia. Y lo menos que puede decirse acerca del descubrimiento del Dr. Davidovich es que nos ilumina de una manera sorprendente sobre lo que parece haber sucedido en Egipto en tiempos remotos. En consecuencia, mucha historia tal vez tendrá que ser escrita de nuevo. Y quién sabe, a lo mejor otros secretos se esconden aún dentro de estas misteriosas piedras egipcias. La mayoría de la gente cree que los egipcios no dejaron casi ningún registro de sus técnicas de construcción, lo cual no es del todo cierto. Existen algunos jeroglíficos que, correctamente descifrados, nos revelan el secreto de la construcción de las pirámides. Secreto que también se puede descubrir al examinar los bloques de piedra de las pirámides más antiguas. Respondemos pues a la pregunta, ¿cómo se hicieron las pirámides? Todo parece indicar que se construyeron con una tecnología desaparecida llamada ARICAD. Con la imaginación, veamos cómo el arquitecto y alquimista Imhotep utiliza su fórmula para producir los bloques de piedra de la primera pirámide. La pirámide escalonada de Saqqara, milagro de la ingeniería que él mismo diseñó y construyó hace casi 5.000 años. La asombrosa historia del alquimista que construyó una pirámide comenzó aquí en Saqqara, con la pirámide escalonada, que tiene 1 millón de toneladas de piedra. Fue levantada sobre la dura plataforma de caliza que se extiende desde aquí hasta Giza. Los egipcios iniciaban la construcción de sus templos y pirámides el día del equinoccio de verano, el único momento propicio, cuando el día y la noche tienen igual duración, el bien y el mal están en equilibrio. A medianoche, el faraón Djoser, con Imhotep y otros sacerdotes, Seshat, la sacerdotisa de los libros sagrados, y una vasta multitud del pueblo egipcio se reunieron para participar en una ceremonia llamada Put Ser. Cuando se plantaba la semilla simbólica de la pirámide y de sus templos, consagraban el terreno a Dios y orientaban precisamente la pirámide con el cosmos, alineando su eje con relación a ciertas estrellas.
Aquella noche, Djoser e Imhotep estiraron una cuerda entre dos varas de oro que alinearon en dirección a la estrella polar. La sacerdotisa Seshat, con un martillo de oro, clavó las varas en la tierra, definiendo el eje de la pirámide y sus templos. Determinaron el centro de la pirámide y enterraron un ladrillo de oro en cada una de las 4 esquinas de la gran muralla protectora que construirían a su alrededor. Ahora Imhotep inició la obra. Primero mandó a sus hombres a excavar este pozo en el centro, que se conserva intacto hasta el día de hoy. Tiene una profundidad de casi 30 metros, equivalente a un edificio subterráneo de 10 pisos. Pero no se detuvo allí. Bajo tierra, al nivel del fondo del pozo, perforó casi 4 kilómetros de roca, dando forma a un misterioso laberinto de corredores y cámaras. Las razones para construir este laberinto han sido un enigma para los arqueólogos. Es una colmena de galerías conocidas como las cámaras azules, por estar decoradas con baldosines esmaltados, tal vez los primeros hechos por el hombre. Además de lo anterior, en estas cámaras subterráneas se encontraron unas 30.000 vasijas de piedra realizadas con insólita perfección. Son vasijas únicas y enigmáticas, hechas de durísima piedra, pizarra, basalto y diorita. Son materiales más duros que el hierro. No se entiende cómo pudieran haberles dado forma. Hoy ningún escultor intentaría trabajar con este tipo de material. Los vasos encontrados bajo la pirámide de Saqqara no fueron tallados en piedra, fueron fundidos en moldes con piedra aglomerada. Si aceptamos lo que dice el profesor, que estos objetos fueron fundidos en moldes, entonces se nos hace más fácil aún creer que los bloques de piedra utilizados por Imhotep al construir esta primera pirámide también fueron moldeados. De hecho, exhiben todas las características de haber sido producidos en serie y no esculpidos a mano individualmente. Y si a esto agregamos las condiciones físicas del terreno aquí en Saqqara, entonces la hipótesis del profesor Davidovich se vuelve aún más lógica. Hace 60 millones de años, casi todo Egipto estuvo sumergido bajo el mar. Los restos de organismos marinos, conchas, plantas y algas forman una greda que con el tiempo se condensó y solidificó en el fondo, formando la roca que llamamos caliza. Imhotep encontró caliza blanda a menos de 1 kilómetro del lugar donde iba a construir la pirámide.
tenía una plataforma fuerte para apoyar el enorme peso de la pirámide y gran cantidad de caliza blanda para moldear los bloques de piedra que necesitaba para construirla. La caliza blanda se deshace fácilmente al aplicarle presión o diluirla en agua. Cuando se humidice con agua, las conchas y los restos marinos fosilizados se separan fácilmente y caen al fondo. Sobre ellos queda una greda blancuzca que contiene arcilla de aluminio y cal, la materia prima para hacer un pegante geológico, un poderoso pegante. Canales y estanques no muy profundos se excavaron en el estrato de caliza blanda sobre la ribera del Nilo. Esclusas de madera controlaban la entrada del agua. Estos estanques eran recipientes ideales para producir enormes cantidades de pasta arcillosa. Los hombres de Imhotep desagregaban la suave caliza en el fondo de los estanques, revolviéndola con el agua del Nilo. Inundaban los estanques, revolvían la arcilla del fondo y luego los dejaban secar. Al día siguiente los inundaban nuevamente, hasta que los fósiles, la cal y la greda se convertían en un barro arcilloso. Entonces le agregaban una sustancia llamada sal de natrón. La sal es una sustancia muy reactiva que petrifica, por lo que se utiliza para evitar la putrefacción de tejidos orgánicos. El agua salada es el elemento básico para la producción de soda cáustica. Luego le agregaban cal al agua salada. La cal es el residuo polvoriento que queda al quemar y reducir a cenizas rocas sedimentarias como la caliza y la dolomita. También agregaban más cal en la forma de cenizas de la leña que recogían en las cocinas de todo Egipto. Se necesita agregar básicamente dos ingredientes a los estanques reactivos, sal de natrón por una parte y ceniza de cal por la otra. Ambos reaccionan con el agua y producen soda cáustica que a su vez reacciona con la arcilla que está en la caliza blanda. Los hombres mezclaban los ingredientes hasta lograr una pasta homogénea, un poderoso pegante natural. Imhotep había inventado un cemento hidráulico. Pero, ¿cómo convertirlo en concreto? No fue muy difícil. Los obreros le agregaron más conchas fosilizadas, pedazos de caliza dura y arena del Nilo, produciendo una pasta de concreto. La transportaban en canastas y la vertían en cientos de moldes de madera. Imhotep utilizó 5 tamaños diferentes de moldes para producir miles de bloques modulares que se colocaban alternados en la pirámide. Esto evitaba la pesadilla de todo arquitecto, las juntas verticales, que tienden a ser los puntos débiles de toda estructura. Los moldes se habían untado con aceite para facilitar el desmoldeado del concreto. La mezcla era compactada dentro de los moldes, tal como se hace en la fabricación de tapias pisadas en barro. Así producían una densa roca caliza reaglomerada, que dejaban secar en la sombra para evitar que el fuerte sol las agrietara.
Cuando los bloques endurecían, los desmoldeaban y los llevaban al sitio de la construcción. La magnífica pirámide escalonada no solo fue la primera, sino la única hecha con pequeños bloques modulares que pesaban aproximadamente 60 kilos cada uno, fáciles de cargar entre 2 hombres. Los hombres subían los bloques hasta su lugar correcto, utilizando rampas de madera colocadas sobre las piedras ya instaladas. Imhotep construyó la pirámide en 2 etapas. Primero, levantó una pirámide que, aunque bastante grande, era solo la mitad, el 50% exacto, de lo que sería la pirámide escalonada cuando estuviera completa. ¿Por qué construyó la pirámide en 2 etapas? No lo sabemos, pero una vez terminada, este profundo pozo excavado inicialmente se encontró exactamente en el centro. Esto no sucedió por casualidad. Es evidente que Imhotep planeó su desarrollo de principio a fin desde el primer momento y lo llevó a cabo con la precisión de un experto. Cuando terminaron de colocar los bloques del núcleo, los forraron con bloques de caliza mucho más finos. Usaron un molde más sofisticado que permitía fundir esos bloques con una cara inclinada y le agregaron 2 nuevos ingredientes a la mezcla de concreto. Los minerales azules, turquesa y crisocola fueron traídos desde lejanas canteras en el Sinaí. Durante la primera época de construcción de las pirámides, se extrajeron enormes cantidades de estos minerales. Daban la apariencia de un granito muy pulido. La pirámide, con sus 60 metros de altura, se veía desde muy lejos, brillando como un faro con la luz reflejada del sol. Ahora, empleando 250.000 toneladas de finos bloques de roca caliza, Imhotep mandó construir este muro para encerrar el área total. Tiene 10 metros de alto y un diseño exquisito. La construcción del muro habría sido más difícil que la pirámide misma, por su elegante diseño con ranuras verticales, una inspiración para los arquitectos de épocas posteriores. A su muerte, fue adorado por los egipcios como Tot, símbolo de la sabiduría con rostro de ibis. Los gnósticos lo llamaron Hermes Trismegistus, el 3 veces grande, origen y fundamento de sus conocimientos esotéricos. Sin embargo, su logro más tangible y duradero fue como alquimista, cuando inventó los bloques de piedra moldeada de esta pirámide escalonada. Imhotep
no solo realizó un gran homenaje al dios Nun, sino que le aseguró a su faraón, el rey Djoser, eterna fama y gloria. Como ya veremos, y veremos cómo la construyeron, la gigantesca pirámide de Keops, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, nunca hubiera existido de no haber sido por la revolucionaria técnica constructiva inventada por Imhotep en Saqqara. Después de la muerte del faraón Djoser, su sucesor Sekhemkhet inició la construcción de otra pirámide escalonada, con bloques ligeramente más grandes, no muy lejos de la pirámide original. Murió prematuramente y no pudo terminarla. Los bloques fueron retirados después para ser utilizados en otras construcciones. Los sacerdotes siguieron experimentando con la fórmula de Imhotep para lograr un endurecimiento más rápido que permitiera fundir piedras más grandes, de mayor calidad y con menos trabajo. Huni, el último faraón de la tercera dinastía, construyó aquí en Meidum esta pirámide escalonada de 92 metros de altura, usando bloques fundidos in situ. Cada uno pesaba entre 100 y 300 kilos. Su sucesor, Sneferu, aumentó la altura de la pirámide y agregó una capa exterior de bloques como recubrimiento, produciendo así la primera pirámide geométrica. Fue un nuevo prototipo, con superficies lisas y pulidas para reflejar la luz del sol. En una fecha desconocida, bloques claves que soportaban las piedras del recubrimiento fueron removidos, tal vez por Ramsés II, quien solía saquear las pirámides de sus antecesores para conseguir bloques para sus propios monumentos. Esto desató una avalancha, un colapso total, que arrancó la mayoría de los bloques, dejando un enorme montón de escombros alrededor de la estructura original. El faraón Sneferu, el mayor constructor en la historia de Egipto, también construyó aquí en Dashur, unos 50 kilómetros al norte de Meidum, 2 gigantescas pirámides durante los 24 años de su reinado: la pirámide roja y la llamada pirámide inclinada. El nombre moderno de pirámide inclinada se debe al cambio de ángulo en las superficies, que produce una forma única entre las pirámides. Se construyó en parte con piedras prefabricadas y el resto con piedras fundidas in situ. La pirámide roja deriva su nombre del color de sus bloques, resultado de experimentos con la fórmula de Imhotep. Tiene 103 metros de altura y sus dimensiones la convierten en la primera estructura verdaderamente colosal. Tiene bloques de hasta 1 metro de altura muy pesados, lo cual sugiere que fueron fundidos en el sitio. Otro aspecto es que la cámara funeraria está dentro de la pirámide misma y no subterránea. Los sacerdotes perfeccionaron la fórmula de Imhotep. Encontraron que al agregar bórax, el concreto de caliza se endurecía más lentamente. Esta lentitud en el fraguado permitía fundir bloques muy grandes como este durante 3 días consecutivos.
3 días se necesitan para fundir bloques de este tamaño. Al terminar la labor el primer día, la superficie del concreto se endurecía un poco, quedando una línea notoria en la unión con el concreto vaciado al día siguiente. El proceso se repetía hasta terminar el bloque, quedando líneas no horizontales, como en la roca natural, sino onduladas, típicas del material vaciado en distintos tiempos dentro de un molde. El hijo de Sneferú fue Keops, también conocido como Khufu, quien reinó 23 años y construyó la octava pirámide en orden cronológico. La Gran Pirámide en Giza, una montaña artificial de 145 metros de altura, equivalente a un edificio de 60 pisos. Tiene 2,5 millones de bloques de roca caliza, colocados uno sobre otro en 203 gradas. Cada bloque mide 2 metros de largo y en promedio pesan 2 toneladas. Los bloques en la base de la pirámide pesan 6 toneladas y van disminuyendo gradualmente hasta 2 toneladas a medida que la pirámide asciende. Pero al nivel de la cámara del rey, es decir, en la 17ª grada, los bloques se vuelven súbitamente tan grandes que ocupan 2 gradas y pesan entre 15 y 30 toneladas cada uno. Los bloques más grandes de la pirámide están situados a 30 pisos de altura, cosa prácticamente imposible de lograr a menos que fueran fundidos in situ. Para alzar un bloque de 30 toneladas se necesita la fuerza de 1.200 hombres, y elevarlo a semejante altura, sin poleas ni ruedas, habría sido imposible. La rueda solo se introdujo en Egipto 7 siglos más tarde. Así que, si aceptamos la teoría de la mayoría de los egiptólogos de que las piedras fueron talladas y luego jaladas sobre trineos hasta su lugar, la única opción para lograrlo sería utilizando una rampa de más de 1 kilómetro de larga que pudiera soportar enormes pesos. La construcción de una rampa de esta longitud, fuera recta o circular, hubiera requerido más material que la misma pirámide. La alternativa racional sería cargar el concreto en canastas desde los canales donde se mezclaba. A medida que la obra progresaba, los constructores podrían emplear las gradas ya armadas para subir y llevar la mezcla hasta los moldes de madera. Un solo hombre podía cargar una canasta con 25 kilos de concreto de caliza, desde los canales de mezclado hasta la construcción cada 30 minutos. En un día subía material suficiente para fundir un bloque de 4 a 6 toneladas. Los moldes eran untados con aceite rancio para que la mezcla no se pegara a sus paredes, lo cual explica la descripción de Heródoto, el historiador griego que habla de cómo los trabajadores apestaban a dicho aceite. Los obreros apisonaban el concreto con un pisón de madera, apretando el material contra los bloques vecinos previamente fundidos, logrando un ajuste perfecto, algo no explicado por otras teorías.
pelos podrían haber caído fácilmente en la mezcla y aire podría quedar atrapado durante el proceso, lo cual explica por qué se encuentran pelos y burbujas de aire dentro de los bloques. Una reacción geoquímica endurecía la mezcla hasta formar bloques muy resistentes. Cada bloque se fundía directamente contra los laterales y al secar se encogía muy poco, produciendo juntas muy pequeñas entre los bloques. Estos bloques en el lado occidental de la pirámide de Keops estuvieron sepultados y protegidos del clima bajo la arena por miles de años, siendo destapados hace solo unos 70 años. La mayoría tiene una capa débil en su parte superior, resultado de la tecnología ARICAT y de la compacción de la mezcla. El material en el fondo queda más denso y en la parte superior queda menos compactado. Si aceptamos que los bloques fueron fundidos in situ, la logística de la construcción se simplifica enormemente. En vez de 200.000 obreros, solo se requerían unos 4.000 para construir el monumento en el mismo lapso de tiempo. Una vez terminada la estructura, recubrieron sus superficies con unas 144.000 losas de piedra con el ángulo necesario para darle la inclinación a la pirámide. Cada losa pesaba alrededor de 4 toneladas y fue hecha de una caliza tan fina y lisa que parecía granito pulido. No se puede introducir una hoja de afeitar entre las piedras de recubrimiento que aún permanecen intactas en su sitio. Piedras que, originalmente, cubrían toda la superficie. Las que permanecen estaban enterradas bajo la arena y así escaparon de ser removidas durante la Edad Media. El trabajo se concluyó con éxito. Pero, ¿qué es lo que se encuentra dentro de esta gigantesca pirámide? Nada menos que otra prueba, por si otra prueba fuera necesaria, de que las piedras habrían sido fabricadas de manera artificial. Ahora entremos a esta impresionante estructura para ver lo que hay adentro. Este túnel de entrada, tan estrecho e inclinado, no parece el sitio más apropiado para un cortejo fúnebre, lo cual parece indicar que la pirámide no fue diseñada como lugar de sepultura. Siquiera instalaron el pasamanos. Esta maravillosa galería inclinada demuestra la inteligencia y la capacidad técnica de aquellos que la diseñaron y la construyeron.
Nos encontramos ahora muy alto dentro de la pirámide y acabamos de entrar en la que se conoce como la Cámara del Rey, en el corazón mismo de la estructura. El techo está formado por 9 inmensos bloques de granito. Cada uno pesa alrededor de 50 toneladas y cada uno hubiera requerido el esfuerzo de unos 2.000 hombres para levantarlo y colocarlo en su sitio. Nunca antes habían los egipcios cubierto un espacio tan ancho en piedra. Y créalo o no, encima de estos inmensos bloques hay otros 5 niveles de bloques similares, unas 2.000 toneladas de piedra, presumiblemente diseñado para aliviar la presión y también para sostener el inmenso peso de 4 millones de toneladas de bloques de roca caliza que descansan sobre esta cámara. ¿Usted cree realmente que estas piedras tan increíblemente grandes y pesadas fueron talladas afuera y luego jaladas hasta aquí a la altura de un edificio de 30 pisos, sin poleas y sin ruedas, y luego colocadas una contra la otra de tal manera que ni siquiera una simple carta de naipe cabe entre ellas? Imposible creerlo. En vez de usar 2.000 hombres para jalar uno de estos bloques de piedra, ¿no habría sido más lógico subir los ingredientes en canastas y moldear las piedras en su sitio, usando la tecnología Arikat que los sacerdotes egipcios ya habían descubierto? En cuanto a este gran sarcófago, fue fabricado de un solo bloque de granito rojo. Para comenzar, es bastante más ancho que la puerta de entrada a esta cámara y no cabe en los túneles que conducen a este lugar. Además, para tallar y vaciar el interior del sarcófago, aún hoy en día, según los expertos, se necesitaría un taladro ultrasónico con puntos de diamante girando a 22.000 revoluciones por segundo. Uno se pregunta, ¿por qué los faraones emplearon tanto esfuerzo y tantos recursos para construir estos monumentos? ¿Para qué servían? Nadie lo sabe. Claro que hay mucha especulación. La mayoría de los académicos creen que eran unas inmensas tumbas, pero nadie jamás ha encontrado una momia dentro de una pirámide, de modo que esa explicación parece bastante dudosa. Para resumir entonces, no sabemos para qué eran las pirámides, pero gracias al doctor Davidovich, ahora sí tenemos una mejor idea sobre cómo fueron construidas. El tamaño de las piedras aumentó gradualmente durante la era de construcción de pirámides, desde los pequeños bloques de Imhotep hasta las enormes vigas que pesaban cientos de toneladas. Si las pirámides hubieran sido construidas con piedras cortadas y talladas, esta evolución habría sido muy poco probable sin un correspondiente desarrollo en maquinaria pesada. Y no existe evidencia alguna de que tal maquinaria haya existido. Después de la construcción de las primeras pirámides, cuyo punto culminante fueron las 3 en Giza, se dio un rápido descenso en tamaño y calidad.
se construyeron pirámides mucho más pequeñas, hechas en arena contenida por superficies de piedra aglomerada que les daban la forma. Hoy la mayoría de ellas son montones de escombros, ya que este tipo de construcción se deteriora rápidamente una vez el recubrimiento de piedra se daña o es retirado. ¿Cómo explicar que Egipto, un país próspero y con tanto conocimiento acumulado, haya sufrido tal decadencia constructiva? Bueno, una explicación sería que construir sus gigantescas pirámides, los faraones Seneferu, Keops y Kefren explotaron excesivamente las minas en el Sinai hasta que se agotaron. 100.000 toneladas de un ingrediente esencial, los minerales azules, turquesa y crisocola, fueron extraídas. Material suficiente para producir 1 millón de toneladas de cemento y los 10 millones de toneladas de concreto de caliza utilizados en las piedras de alta calidad en las principales pirámides. Los faraones posteriores no pudieron construir grandes pirámides debido a la escasez de materiales y se dedicaron a decorar profusamente sus templos. Algunos faraones llegaron a saquear las pirámides de sus antecesores, extrayendo los bloques para utilizarlos en sus propios monumentos. El surgimiento de la metalurgia permitió el reemplazo gradual de la tecnología alquimista para la fabricación de piedras. El bronce, una amalgama de cobre y estaño, se introdujo en Egipto, permitiendo la fabricación de instrumentos duros para cortar piedra. Los monumentos posteriores se construyeron con bloques de una roca muy blanda. Una piedra arenisca, utilizada para hacer las estatuas de los reyes, lo mismo que columnas, muros y los relieves en los templos. Las fórmulas alquimistas eran guardadas en secreto por un pequeño grupo de sacerdotes, lo cual explica que se perdieran fácilmente durante los periodos de guerra interna e invasiones que desgarraron a Egipto. En todo caso, la tecnología Arikat se perdió. Habiendo analizado el asunto de la mejor manera posible, nuestro equipo de investigadores ha llegado a la conclusión de que el profesor Davidovich probablemente tiene la razón. Claro que su explicación sobre cómo se hicieron las pirámides puede llevar a la necesidad de reescribir unas cuantas páginas de la historia, lo cual explica tal vez por qué ha sido rechazada en general por los egiptólogos tradicionales. Pero no nos debemos desanimar. Como dijo alguna vez el filósofo Schopenhauer, en la revelación de cualquier verdad siempre hay 3 etapas. Primero, se ridiculiza, luego se resiste y finalmente se reconoce como cosa evidente.